Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos al culto de alabanza y adoración a la mesa del Señor este domingo. Y yo quisiera que tener con vosotros un tema muy interesante que tiene que ver con el arrepentimiento. Y en este día vamos a considerar el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Pero antes quería mencionar algunos ejemplos de arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Balaam y a Saúl y otros que confesaron sus pecados, pero siguieron pecando como si nunca lo hubiesen confesado. En cambio, David y el hijo pródigo y otros también hicieron la misma confesión, pero ellos dejaron sus pecados y volvieron a Dios y al camino de la justicia. El arrepentimiento, pues, es un cambio. Primero, es un cambio de mente. Segundo, es un cambio de corazón. Tercero, un cambio de actitud. Y cuarto, un cambio de dirección. Como sabemos, eso es un giro de 180 grados. Que esto es lo que se produce en el creyente en la conversión. Después, cuando pecamos sobre la marcha y somos creyentes, pues tenemos que ir a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Pero la conversión consta de estos puntos. Es reconocerse pecador, por supuesto, pero hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón, hay un cambio de actitud y hay un cambio de dirección. Se iba en contra de Dios y nos damos un giro de 180 grados y volvemos a Dios. Es de volverse a Dios y es un cambio producido por el Espíritu Santo, cuando el hombre deja que Dios actúe en su vida. Judas también tuvo arrepentimiento, pero no volvió a Dios en demanda de perdón, sino que se ahorcó. En cambio vemos que Pedro siguió al Señor, le negó y lloró su pecado, pero siguió al Señor. El arrepentimiento de David se ve bien reflejado en el Salmo 51. Todos conocemos la historia y podemos leerlo para recordarlo. Después lo leeremos, este Salmo, ¿no? El Salmo 51, el Salmo de David, cuando dice en el encabezamiento, dice Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Que es el profeta Natán lo confronta y le hace ver su pecado y le dice lo que Dios tiene para él y lo que Dios piensa acerca de lo que David había hecho. Aquí no vamos pues a hablar sobre la confrontación del profeta Natán a David y su pecado. Sí decir que David quebrantó 2 de los mandamientos que existen de los 10 mandamientos, que es el 7º, que dice no cometerás adulterio, y él cometió adulterio con Betsabé, y el 6º, que dice no matarás. Y aunque David no mató directamente a Urías, Eteo, sin embargo lo puso en el frente de la batalla, en el lugar más difícil, donde los enemigos mataron a Urías. Así que indirectamente facilitó el que mataran a David. Estos incidentes eran considerados normales y habituales en Egipto, en Babilonia, en Edom y en Moab. En esos lugares era una práctica más o menos aceptada. Pero recordemos que David era un siervo de Dios. Pero para Dios fue un gran pecado el que David cometiera esta falta, ¿no? David era pues un siervo de Dios que gobernaba al pueblo de Dios, por lo tanto ese pecado tendría sus consecuencias, aunque él fuese perdonado, lógicamente. El pecado siempre tiene consecuencias. Sabemos que las consecuencias del pecado que trae cuando una persona es un bebedor y se hace una cirrosis en el hígado o cualquier otra enfermedad, pues se puede arrepentir y aceptar al Señor, pero las consecuencias del pecado siguen ahí. En este Salmo 51 vamos a hablar del arrepentimiento de David. Este salmo lo dividiremos en 3 partes, pues, ¿no? El clamor de la conciencia y la convicción del Salmo 51 del 1 al 3. Y en el punto 2, el clamor de la confesión del pecado y la petición de clemencia y compasión a Dios. Salmo 51 del 4 al 8. El clamor por la limpieza y comunión. Salmo 51 del 9 al 19. Pues vamos a considerar primero esta primera parte
del 1 al 3, del Salmo 51, del 1 al 3. El clamor de la conciencia y la convicción del pecado. Vamos a leer aquí en el Salmo 51, del 1 al 3. Dice David: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a ver el Salmo 32, versículos 3 y 4 también. 32, 3 y 4. En el 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dice David aquí, en este salmo. Entonces, David estuvo un tiempo que no confesó su pecado, ni a Dios ni a nadie, y creen que estuvo un año aproximadamente, y el mismo pecado le envejeció. Y dice que se envejecieron sus huesos, en mi gemir todo el día. Y en el 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, él estaba marchito, envejecido por el pecado que le agraviaba. Y entonces aquí en el Salmo 51 vemos, en primer lugar, esto era comparar el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí en el versículo 3 dice la misma idea: el pecado está siempre delante de mí, y por eso había envejecido y se secaron sus huesos, envejecieron. Yo conozco mis rebeliones, dice, sus rebeliones, su rebeldía, su transgresión, que la transgresión pues quiere decir que es traspasar los límites establecidos por Dios. Es hacer algo que sabes que es pecado. Eso es transgredir o transgresión. Entonces es lo que refleja el versículo 3. Pero vamos a ver el versículo 1 y el 2. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que Dios era misericordioso, que se apiada de las miserias de los seres humanos. Y en este caso, cuando David se arrepiente, Dios va a actuar y le va a renovar, lo va a perdonar. Y entonces dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sabe que Dios es misericordioso y que Dios tiene piedad de aquellos que se arrepienten y que se reconocen su pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este era el deseo de David, que Dios limpiara su pecado y así estar limpio, o sea, estar renovado delante de Dios. Vamos a considerar ahora también en la otra parte que tiene que ver con el clamor de la confesión del pecado y la petición de la clemencia y compasión de Dios. Del versículo 51, del 4 al 8. Vamos a leer este pasaje del 4 al 8. Dice David aquí: Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bien, pues en el versículo 4 vemos hasta el 8 el clamor de la confesión del pecado y petición de clemencia y compasión a Dios. En este versículo dice David: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Por supuesto que David había pecado también contra Urías, contra Betsabé, contra el pueblo de Israel que él presidía, que era rey, y que tenía que ser un ejemplo y dar un testimonio, y ahí no lo hizo. Pero principalmente el pecado, cuando pecamos contra alguien, el pecado es contra Dios. Por lo tanto, él reconoce que en primer lugar ha ofendido a Dios, ¿no? Y dice, contra ti he pecado. Y en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David, por supuesto, llegó al mundo como cada uno de nosotros, con una naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero después también nosotros, de otra forma, muchas veces cometemos pecado y transgredimos. Somos transgresores también. Y debemos pedir perdón por ello. Así que luego en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él, cuando estaba en su cuarto, en su habitación, en comunión con Dios y pidiéndole a Dios, pues Dios le enseñó verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él podía comprender a Dios y la sabiduría de Dios porque tenía comunión con Dios. Dice en versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quería ser renovado completamente su ser, limpio, y ser más blanco que la nieve, que Dios quitara su pecado. Dice en el versículo 8, hazme oír gozo de alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo de alegría. Esos huesos que se habían envejecido, él pedía a Dios que pudieran ser otra vez, pudieran encontrar gozo y alegría en su vida y en todo su ser, ¿no? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, pues vamos ahora a considerar también del 9 al 19, que tiene que ver con el clamor por la limpieza y la comunión con Dios. Versículo del 9 al 19, que dice lo siguiente, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pues en el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados. Borrar sus pecados porque David necesitaba quitar esa mancha de su vida y que Dios creara un corazón nuevo en él. Esto es lo que él quería que Dios hiciera en su corazón, un corazón nuevo, y quitar esa mancha que él tenía tan grande. Y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, además nuevo y limpio de todo pecado, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quería ser renovado completamente, transformado, para poder ser de ejemplo a los demás, si no, no podía serlo, ¿no? No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ellos entonces no tenían el Espíritu continuamente. Esto el creyente en el Nuevo Testamento no lo puede decir, porque tenemos el Espíritu Santo constantemente nosotros, solo que a veces lo podemos apagar o entristecer. Y Pablo diría también en su epístola
no apaguéis el Espíritu Santo, ¿no? Pero David sí podía tenerlo o se le podía quitar. Por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, según vemos aquí en el versículo 12, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de salvación. Él no perdía la salvación, pero no tenía gozo. Y nosotros, en ocasiones también, nos encontramos que no hay gozo, aunque no perdamos la salvación. Pues David dice aquí, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces él estará en condiciones para poder testificar y para poder ser ejemplo y poder hablarle. Ese año que él estuvo callado, se envejecieron sus huesos y se vio su verdón en sequedades de verano, dice, ¿no? Pero cuando él se arrepiente al Señor, entonces su ser es renovado, su corazón nuevo, un corazón nuevo, y que el Espíritu de Dios volviera a él y no quite el Santo Espíritu de Dios sobre él, que es lo que él pedía aquí, ¿no? Entonces dice, en esas condiciones de estar ya renovado y perdonado, él podía enseñar a los demás, a los transgresores, para que no anduvieran en malos caminos, ¿no? Líbrame de homicidio, oh Dios. En el versículo 14 estoy leyendo. Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. No quería volver a caer en lo mismo que había caído él antes. No, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él había ofrecido muchos sacrificios y sabía lo que Dios le agradaban los sacrificios, pero si eran sacrificios sin un corazón arrepentido y perdonado, entonces Dios no quiere esos sacrificios. Dice, no quieres esos sacrificios y holocausto que yo daría, ¿no? Dice él aquí, ¿no? En el versículo 18, bueno, dice en la última parte del versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Él amaba mucho a Sión, a Jerusalén, y pedía por esta ciudad tan amada por él. Entonces te agradaron los sacrificios de justicia. Cuando él estaba en condiciones correctas, podía ofrecer esos sacrificios, y es cuando Dios se podía agradar de esos sacrificios. Como nosotros también en nuestros días podemos alabar a Dios con sacrificios de alabanza, honrando y dando la gloria a Dios, pero siempre que nuestras vidas estén correctas, porque si no, Dios no va a aceptar tampoco esas peticiones o esas alabanzas nuestras si no lo hacemos de un corazón contrito y humillado y perdonado, ¿no? Dice, sacrificio de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es cuando Dios agrada de los sacrificios, ya sean sacrificios espirituales, como se nos dice en el Nuevo Testamento, como los sacrificios que ellos hacían, que apuntaban pues al verdadero sacrificio, al sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. Había muchos tipos de sacrificio, pero había sacrificio por el pecado que apuntaba los corderos que ofrecían el sacrificio y que cargaban con el pecado. Aquellos corderos representaban al Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, como diría luego después Juan el Bautista. Jesucristo sería el verdadero Cordero que carga con todos los pecados. Así que vamos a hacer una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias por este salmo, gracias por David, que se pudo arrepentir, Señor, y gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Tú sabes que somos limitados, Señor, Señor, te acuerdas de nuestras miserias y tienes misericordia de nosotros y piedad por nosotros. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, que cargó con todos nuestros pecados, y por la salvación que tenemos en él. En el nombre y por los méritos de Cristo te las damos. Amén.